En el palacio de la emperatriz Servienkloeka Scholz anuncia que falta poco para que comience la temporada social, recordando que fue por estas fechas que la joven heredera ingresó al palacio. Al notar lo rápido que ha pasado el tiempo, le entrega una lista de nobles a la princesa heredera, indicándole que es hora de que se acostumbre al trabajo del palacio. Entre los nombres en la lista destacan la familia del duque Schultz, Goldwyn, Camper, Lindman y el barón Anton. Esta será la primera vez que envíe invitaciones como princesa heredera, por lo que la emperatriz le advierte que no debe cometer errores. Si encuentra dificultades, debe pedir ayuda a la señora Auckland. La joven responde obedientemente, pero la emperatriz piensa en silencio que esta chica le da demasiado trabajo y que no tendría que preocuparse tanto si se tratara de Eira. La heredera intenta hablar y, con timidez, pregunta si también debe enviar una invitación a los Goldwyn. La emperatriz, sorprendida por su curiosidad, la observa y responde que no hay necesidad de preocuparse, ya que el duque sigue inconsciente y aunque la invitación es una cortesía, Lady Goldwyn seguramente no asistirá al baile. En otra parte, Trevor Barron encara a Eira Goldwyn. Sospecha de sus verdaderas intenciones, cuestionando si está siendo usado como moneda de cambio para que ella recupere su posición como líder de la familia Goldwyn a través del control de suministros para el norte. Eira, internamente, sabe que no se equivoca, pero se siente descubierta. Aunque ambos se están utilizando mutuamente, le preocupa haberlo ofendido. Le habla con franqueza, sintiéndose culpable por negociar con algo tan delicado como la vida de su gente. Redor la observa, preguntándose por qué ahora parece tan insegura después de haber hablado con tanta determinación. Él le dice que su propuesta es atractiva, pero teme que el príncipe heredero se lo tome a mal, ya que Eira tiene vínculos profundos con la familia imperial. Podrían tomar represalias contra su familia adoptiva. Eira ya había considerado ese riesgo. Sin embargo, recuerda fríamente que el príncipe una vez le dijo que no sentía nada por ella. Le asegura a Redor que nunca significó nada para el heredero y por eso ahora solo se enfocará en proteger lo que le importa. Le pide que él haga lo mismo. Si ambos están arriesgando lo que más valoran, al menos no será una batalla perdida. Redor se muestra inseguro. Sabe que los nobles cuestionarán su cercanía con Eira, preguntándose por qué eligió precisamente a ella. Eira le propone que diga que fue amor a primera vista. Los nobles podrían burlarse, diciendo que un ingenuo caballero sin experiencia fue atrapado por la mayor seductora del imperio. River le advierte que no habrá marcha atrás, pero Eira, decidida, afirma que podrá soportarlo. Le pide directamente su respuesta. River, dominado por una mezcla de deseo y desconcierto, siente una oleada de calor al mirarla, como si estuviera hechizado, sin poder alejarse. Finalmente, le dice que cumplirá con sus deseos y la besa. Mientras tanto, en la capital, los rumores estallan. Lady Goldwyn ha sido vista en Twinvale junto a Sir Trevor, el caballero plebeyo adoptado por el conde Barron. Se rumorea que se besaron públicamente, escandalizando a los nobles. Marcela, al enterarse, estalla de furia. Acusa a Eira de deshonrar aún más a la familia y la golpea, gritándole que es una desvergonzada. Pero Eira, en su mente, sonríe. Todo ocurrió como lo había planeado. Sabía que los rumores correrían y, aunque no esperaba el beso de Trevor, fue útil para el siguiente paso. Entonces, le pide disculpas a su tía Marcela, fingiendo arrepentimiento. Dice que actuó por impulso, que fue un error, y que quiere expiar sus pecados. Le pide que le permita servir en Montegras, un albergue conocido por albergar pobres y enfermos, donde muchos van a morir. Marcela se sorprende, pero acepta. Ella misma enviará la carta para que Eira parta, y propone que se quede allí hasta que termine la temporada social. Si logra demostrar su arrepentimiento, podrá limpiar su imagen. Eira acepta con una sonrisa, asegurándole a su tía que espera con ansia su regreso. Tiempo después, una persona recibe una carta y comenta que hay rumores de que la señorita tiene pareja nuevamente. Otro hombre, de cabello largo, pregunta si regresará al palacio, a lo que le responden que sí, que no tiene opción si se ausenta por mucho tiempo, podría ser olvidado por su señorita. En el palacio imperial, el príncipe heredero conversa con sus acompañantes mientras avanza hacia una importante reunión. Menciona los crecientes rumores sobre Twinvale y lanza una advertencia al barón Iresantan. Debe tener cuidado de no ofender a su majestad ni perder la posición que tanto esfuerzo le costó conseguir como líder de familia. El barón, nervioso, se disculpa y asegura haber tomado medidas para evitar más problemas. El príncipe, con tono serio, le recuerda que muchas personas lo observan de cerca y menciona que será su primera vez en una reunión del Consejo de Estado, asegurándole que su abuelo, el duque Ravion Schultz, estará ahí para asistirlo. El príncipe deja en claro que hará todo lo posible para proteger su nombre y honor. Dentro del gran salón del consejo, los miembros rinden homenaje al rey con una ceremonia protocolaria. El rey da inicio a la reunión, que avanza con normalidad hasta que se menciona un nuevo punto en la agenda: el costo de la reconstrucción del norte. El tema es introducido por el marqués Hugh Cunningham, miembro de la facción neutral,
quien señala que aunque la guerra terminó y ya se entregaron recompensas a los caballeros caídos y sus familias, los sobrevivientes en el norte aún viven entre ruinas. Propone asignar un nuevo presupuesto para la reconstrucción. El duque Ravions reconoce que es un punto válido, pero argumenta que los fondos actuales están comprometidos con otros proyectos, como el control fluvial. Entonces interviene Etus Anton, señalando que el principal recurso necesario para reconstruir es la mano de obra, no el oro. Propone que se reubique a los norteños que fueron dispersados por distintas regiones durante la guerra, ya que muchos de ellos, incluidos huérfanos, ya son adultos capaces de trabajar y con bienes propios. Si se trasladan al norte, su capital también se moverá con ellos, ayudando en la recuperación del territorio. Aunque el marqués señala que el plan tiene limitaciones, Eto sugiere un segundo enfoque, investigar Twin Valley. Dice que en ese casino nocturno circula una gran cantidad de dinero a través de subastas y negocios, pero nadie sabe quién es el verdadero dueño. Cuestiona si el propietario está pagando impuestos y propone verificar si el establecimiento es legal. El rey, intrigado, menciona que ha oído hablar mucho sobre Twin Valley y aprueba la sugerencia. Ordena al príncipe heredero encargarse de la supervisión, mientras el ministro de Finanzas se ocupará de la investigación. Con esto, la reunión llega a su fin. Lejos del palacio, Eira Goldwyn llega al albergue de Montegras. Es recibida por la sacerdotisa Ellie, quien ahora está a cargo del lugar desde la primavera pasada. Le presenta a Gesgel, otro trabajador del albergue. Eira se presenta con respeto y entra al lugar, donde pronto se revela la dramática situación. Aunque los albergues fueron creados para atender a vagabundos y enfermos tras la guerra contra los monstruos, el número de necesitados creció tanto que el templo no pudo seguir financiando su funcionamiento. Montegras sobrevivía gracias a donaciones anuales del ducado Goldwyn, lo que antes garantizaba que nadie pasara hambre, pero eso cambió hace un año. Ahora, los lamentos de los enfermos, el llanto de los niños y el hedor a muerte llenan el aire. Eira se sorprende ante el abandono del lugar y pregunta por qué dejan a los pacientes tirados. Ellie le explica que desde el colapso del duque, las donaciones se detuvieron por completo. Aunque se muestra nerviosa, le agradece a Eira que, al menos, hayan seguido enviando ayuda durante tanto tiempo, pero Eira empieza a sospechar. No puede confiar completamente en las palabras de los sacerdotes. Solo su tío Etus y el mayordomo Giles tienen autoridad para detener las donaciones, lo que los convierte en los principales sospechosos de una posible malversación. Recuerda que fue su tío quien trajo a Giles al servicio de la familia. Sin perder tiempo, se quita las joyas que llevaba consigo y las entrega a Ellie, ordenando que se usen para comprar medicinas y víveres para los más necesitados. Ellie, emocionada, acepta con gratitud y entrega la joya a Gesgel para poner en marcha la ayuda de inmediato. Casper, uno de los asistentes, sorprendido, le pregunta si de verdad planea quedarse en ese lugar tan miserable. Eira le sonríe con determinación y responde que sí, porque en ese lugar debe encontrarse con alguien. En el interior del albergue, Ellie le muestra a Eira una antigua habitación y le comenta que allí solían alojarse las damas nobles. Le explica que es un lugar tranquilo, donde no se escucha el ruido del exterior y que ofrece una vista privilegiada de los atardeceres más hermosos de Montegras. Eira observa en silencio mientras Ellie agrega que, aunque no es tan majestuosa como su residencia anterior, no debería tener problemas quedándose allí. Le advierte que podría encontrarse ocasionalmente con otras personas. Entonces Eira pregunta si todavía hay nobles que vienen a hacer voluntariado en el albergue. Ellie le responde que ya no es como antes, y que, desde que se detuvieron las donaciones, la situación se ha vuelto más difícil. Sin embargo, aún hay personas que vienen de vez en cuando, fieles devotos que no han dejado de acudir. Mientras tanto, los sirvientes han empacado la maleta y han abandonado el lugar. Eira pregunta si ya se han ido todos. Casper le responde que sí, que los llevó dentro del edificio tal como ella le ordenó, pero que se asustaron y huyeron apresuradamente, sin siquiera preguntar cuándo debían regresar por ella, como si nunca hubieran tenido la intención de volver. Eira afirma que era de esperarse, que su tío no la quiere de vuelta. Al principio, creyó que todo era un malentendido. Sin su padre, el único familiar en quien podía confiar era su tío, pero con el tiempo, comenzó a notar muchas cosas, la fría mirada que le dirigía cada vez que se cruzaban, como las pertenencias de su padre iban desapareciendo poco a poco de la mansión, y como su tío fue asumiendo en silencio el rol de líder de la familia. Sin embargo, lo que más le impactó fue el libro de cuentas que encontró ese mismo día en su oficina. Aún faltaba mucho para que su tío saliera de su reunión, así que debía darse prisa y encontrar algo antes de partir hacia Montegras. Estaba segura de que debía haber una pista escondida en algún lugar. Entonces, se percató de algo inesperado y quedó impactada, no podía creer lo que estaba viendo. Afuera de sus pensamientos, reflexionó sobre el registro de cuentas que llevaba su tío. Era tan mediocre que costaba creer que perteneciera a un ducado. Lo más sospechoso eran los detalles de las transacciones. Se preguntaba qué tipo de empresa era Tel para manejar, mes tras mes, una cantidad de oro comparable al gasto de mantenimiento
entretenimiento de un noble de alto rango. Si había gastado tanto, los bienes comprados debían ser notables, o habría adquirido artículos de lujo extravagantes. ¿Estaría esa empresa relacionada con el cese de las donaciones a Montegras? Necesitaba averiguar a dónde había ido a parar todo ese dinero. Casper, al ver la expresión de Ida, pensó que aunque ella no dijera nada, debía estar herida. Decidió cambiar rápidamente de tema y le comentó que se sentía aliviada. Cuando Ida anunció que iría a Montegras, ella se preocupó mucho, pero al ver la habitación, se sorprendió de que aquel lugar también formara parte del mismo sitio. Le dijo que no necesitaba ocultarle nada, que todo había sido parte de un plan, ¿verdad? Ida asintió, pero le confesó que había algo que aún no le había contado. Casper le preguntó qué cosa era, y Ida, con una sonrisa, le reveló que en esa habitación era donde las damas nobles solían tener sus amoríos secretos. Casper reaccionó escandalizada, repitiendo con incredulidad, ¿amoríos secretos? Señorita, ¿en qué rayos estaba pensando? Ida explicó que era parte del plan. Muchos nobles de la capital venían a Montegras a mostrar arrepentimiento. Aquellos que habían causado problemas en la alta sociedad, desde señoritas envueltas en rumores hasta nobles que provocaban la ira del emperador, visitaban el albergue para hacer caridad y ofrecer plegarias al dios Eneus. El simple hecho de alojarse en una guarida de muertos era suficiente para demostrar su sinceridad. Pero quizás todo era solo un rumor. Durante mucho tiempo, Montegras recibió donaciones por parte del ducado, lo que lo convirtió en uno de los albergues en mejores condiciones. Alimentaban a los hambrientos, trataban a los enfermos y numerosos sacerdotes residían allí, cuidando de los pacientes día y noche. En otras palabras, los nobles voluntarios no tenían que hacer nada. Como resultado, empezaron a tener sus amoríos secretos. Casper, desconcertada, la interrumpió diciendo que jamás había escuchado algo así. Ida le respondió que no era un rumor que circulara en la sociedad. Como Montegras estaba lejos de todo, no llamaba la atención ni era fácil de visitar. Gracias a eso, podían evitar ser vistos por otros nobles. Añadió con ironía que eran fieles devotos, y que a juzgar por la reacción de Casper, parecía que ella sí estaba al tanto de los rumores. Casper le preguntó cómo había obtenido esa información, insinuando si acaso se la había dicho el duque. Ida le respondió que no, que lo escuchó en Twinvale. Casper murmuró que otra vez ese lugar. Ida, pensativa, se preguntó quién fue el hombre que le compartió esa información. Recordaba que no parecía alguien común y corriente, ¿por qué le habría contado todo eso? Ya de noche, Ida salió a escondidas. Recordaba que aquella noche, el hombre que conoció en Twinvale le había indicado un camino. Él tenía información muy precisa, como a quien debía buscar si iba a cierto lugar del albergue o qué palabras usar para que hicieran lo que pedía. Y justo esa era la información que ella necesitaba. Al acercarse, se detuvo en seco al ver a varias personas reunidas. Pensó que si se acercaba un poco más podría ver quiénes eran, pero al mover un pie rompió una rama seca. Se dio cuenta de que no podía dejar que la descubrieran. En ese momento, alguien apareció por detrás, la sostuvo con firmeza y le dijo, no se sorprenda, milady. Parecía que estaba en un apuro, no tuve de otra. Sorprendida, Ida lo miró y murmuró, Rever. 2 días atrás, en Twinvale, Rever le preguntó a Ida cuál era su plan. Con firmeza pero serenidad, Ida le explicó que lo primero que necesitaba era conseguir una invitación al baile imperial. Sabía que su tía no permitiría su asistencia, por lo que tendría que adelantarse y tomar la invitación antes de que ella se deshiciera de ella. En cuanto al rumor sobre su relación con Rever, estaba segura de que otros se encargarían de esparcirlo. Además, comentó que necesitaría una chaperona lo antes posible. Al ver la confusión en los ojos de Rever, le aclaró que se trataba de una dama noble que actúa como tutora en la alta sociedad. Aunque seguía soltera de forma oficial, el príncipe heredero había querido cancelar el compromiso, no divorciarse. Pero para una mujer noble, eso era lo mismo. Tanto ese rumor como el de ser hija ilegítima eran golpes fatales. Si se presentaba en el baile sin protección, todos querrían destrozarla. Ni la familia real ni su tío moverían un dedo por defenderla. Por eso, necesitaba encontrar alguna forma de protección. Rever preguntó si conocía a alguna noble dispuesta a ayudarla. Ida, recordando una frase que escuchó de labios de un misterioso hombre, respondió que sí. Si quieres volver a ser parte del círculo social, ve a Montegras. Tú lograrás que te ayude. Pero no recordaba con claridad quién se lo había dicho. Fuera de su pensamiento, le confesó a Rever que debía comprobarlo por sí misma en el albergue de Montegras. Ya en el presente, ambos observaban en silencio a unas personas que hablaban dentro de una casa. No se alcanzaba a oír de qué conversaban, pero Rever, con voz baja, le susurró a Ida que ya podía salir. Añadió que debían irse antes de ser descubiertos. Ida se acercó a él, pero Rever retrocedió con torpeza, sonrojado. Se disculpó rápidamente, diciendo que la había ocultado sin pensar, creyendo que era lo más prudente. Ida, un poco sonrojada también, le respondió que no se preocupara,
que era natural en una situación peligrosa. Pensó que, a estas alturas, le sorprendía que él siguiera tan tímido. No era la primera vez que estaban tan cerca. Le recordó que tendría que acostumbrarse al contacto físico, ya que, según los rumores, su relación era bastante apasionada. Además, añadió que incluso le ayudaba con sus dolores de cabeza. Con naturalidad, propuso que lo mejor sería actuar tal como lo hicieron en Twin Valley. Redor repitió sus palabras con cierta confusión, preguntando si se refería a actuar como en Twin Valley, pero en su interior, un torrente lo consumía. Cada vez que Eira lo miraba, sentía una oleada de calor recorriéndole el cuerpo. Era como si estuviera hechizado, con una sed y hambre que no podía saciarse con nada. Recordó aquel día en que la besó casi sin pensarlo, como si intentara calmar una necesidad reprimida, una sed imposible de apagar con agua. Solo podía saciarse con los labios de esa mujer que tenía delante. Sentía que estaban destinados a estar así desde el principio. Y no era solo ese día, desde que la conoció, había perdido la compostura una y otra vez. Quería entender cómo detener esa necesidad, y tal vez por eso había venido a Montegras, para encontrar una respuesta. Eira lo sacó de sus pensamientos al tomarlo suavemente del brazo y llamarlo por su nombre. Redor reaccionó, disculpándose, diciendo que estaba distraído. Pensó para sí que no tenía sentido preocuparse por lo que sentía, ya que a ella no parecía afectarle en absoluto. Aún así, le dijo que era hora de regresar. Mientras caminaban por el bosque, Redor volvió a sumirse en su silencio. Eira notó que había dejado de hablar de pronto. Se preguntó si era solo su imaginación o si algo más ocurría. Reflexionó sobre su llegada tan temprana, cuando el plan original era que Redor llegara recién al día siguiente. Le preguntó directamente cómo supo que ella estaba allí. Él respondió que la había visto por casualidad entrando al bosque y que, al verla con esa lámpara específica, creyó prudente seguirla con discreción. Luego, le preguntó si aquella mujer que habían visto era la misma que Eira esperaba encontrar, aquella que le ayudaría. Al ver que Eira sostenía la lámpara, le pidió que se la diera para cargarla él mismo. Ella se la entregó con un agradecimiento y confesó que aún no estaba segura, ya que solo había podido verla de espaldas, pero dentro de poco, lo sabría. A la mañana siguiente, Eli saludó con una sonrisa a Eira, deseándole buenos días y preguntándole si había dormido bien. Eira le respondió con gratitud, diciendo que sí, que fue muy cómodo y agradeciéndole su consideración. Eli, amable como siempre, le recordó que eran ellos quienes le agradecían por la ayuda que su familia había brindado al albergue. Luego mencionó que la noche anterior había llegado un invitado importante. Estaba segura de que Eira había oído hablar de él. Se trataba de Sir Redor Barron. Eli añadió que suponía que no se conocían en persona. Eira contestó que solo había podido verlo de lejos durante la ceremonia de la victoria, y que jamás pensó encontrarse allí con el héroe del imperio. Se presentó con elegancia. Arrow Goldwyn. Redor, en una escena perfectamente medida para las apariencias, le besó la mano y se presentó también, Redor Barron. Eira, con naturalidad fingida, preguntó qué hacía Sir Redor en Montegras. Eli respondió que había venido a cuidar a la gente del norte que vivía en el lugar. Eira pensó en silencio que habían acordado actuar como si no se conocieran. Era posible porque los rumores sobre ellos aún no habían llegado al albergue. Y, entusiasmada, comentó lo maravilloso que era contar con invitados tan distinguidos. Añadió que parecía que el dios Eneus había bendecido su refugio. Luego preguntó qué planeaba hacer Lady Goldwyn durante su estancia en Montegras, y también cuál era el propósito de la visita de Sir Redor. Redor respondió que primero comprobaría el estado de los pacientes durante unos días y luego regresaría a la capital, ya que aún tenía otros albergues por visitar. Eli, sonriendo, le preguntó si podía ayudar en algo. Redor respondió con amabilidad. Eli entonces comentó que si realmente deseaba ayudar, una buena forma sería con una gran donación. Eira pensó que, al menos, así sonaba más sincero. Eli, con su tono habitual, concluyó diciendo que continuarían la conversación después de la misa, deseándoles que la gracia de Dios los acompañara. Ya durante la ceremonia, Eira se encontraba entre los asistentes, pero su atención estaba en otra parte. Se preguntaba si ya habían llegado todos los invitados, porque aún no veía a la dama que estaba esperando, y entonces, la puerta del templo se abrió. Una figura elegante y serena entró al recinto. Al verla, Eira susurró para sí, ahí está, la personificación misma de la etiqueta del mundo social. La condesa Chesterfield dominó el arte de la etiqueta desde temprana edad. Su porte y talento la hicieron destacar entre las debutantes, al punto de que muchas soñaban con recibir sus enseñanzas. Su fama creció tanto que incluso llegó a oídos de la emperatriz. En el pasado, Esmeralda, la condesa Chesterfield, le dijo a Eira con admiración que, si quisieran, podrían realizar su debut en ese mismo momento. Estaba lista. Eira, asombrada, le preguntó si lo decía en serio, y la condesa respondió que por supuesto, que ahora entendía por qué la emperatriz le había confiado su formación, sería una gran emperatriz. Ahora, en el presente,
Eira recuerda ese encuentro como su primer contacto con la condesa. Jamás pensó que volvería a verla, y mucho menos en un lugar como Montegras. Las palabras de aquel misterioso hombre resuenan en su mente. ¿Acaso es cierto que la condesa tiene una aventura allí? Teniendo en cuenta su situación familiar, no le parecería algo tan imposible. La familia Chesterfield no tenía un heredero varón. El antiguo conde, en un gesto de amor, quiso asegurar el futuro de su hija cediendo el título a su prometido antes de tiempo. El nuevo conde fue bien recibido por la sociedad, pues parecía amar sinceramente a su esposa. Pero tras la muerte repentina del conde anterior y su esposa en un accidente, todo cambió. La gente comenzó a murmurar, ¿otra vez la condesa asistió sola? Dicen que el conde está enamorado de su amante, incluso la trajo a vivir a la mansión, dicen que tienen un hijo y que planea convertirlo en su heredero. ¿Acaso esperaba que el anterior conde muriera para tomar el control? Poco después, la condesa Chesterfield colapsó en un evento público, y la escena causó conmoción. Alguien pidió un médico, pero a partir de ese día, desapareció de los eventos sociales. Pasó el tiempo y solo se supo que había dejado la capital. Se decía que se estaba recuperando en su finca, y que incluso había declinado cortésmente la solicitud de la emperatriz para ser tutora de Judith, argumentando enfermedad. Pero todo eso parecía extraño. ¿Por qué alguien como ella elegiría quedarse en un lugar como Montegras? ¿Por qué el conde ocultaría ese hecho? Y lo más inquietante, ¿y si la condesa no se encuentra allí por voluntad propia? Eira se pregunta cómo aquel hombre pudo saber algo así. Tiene que acercarse con cuidado, el tiempo apremia. Cuando la misa termina, Eira se acerca y saluda, Esmeralda, ¿cómo ha estado? Si hubiera sabido que estaba en Montegras, la habría visitado antes. La condesa se da vuelta y le responde con amabilidad, qué placer verte, Lady Goldwyn. Ayer no me sentía bien, por eso no pude salir a saludarte. Eira piensa que luce pálida, pero aún así, no hay motivo suficiente para que permanezca tanto tiempo en Montegras. Le expresa su alegría de encontrarla allí y le pregunta si puede visitarla de vez en cuando. La condesa le responde que siempre será bienvenida. Justo en ese momento llega Ellie, quien se sorprende al verlas conversando. Presenta oficialmente a la condesa Chesterfield, explicando que está allí para recuperarse. Luego presenta a Sir Redor Barron, un caballero que acaba de regresar de la guerra en el norte. Redor saluda con cortesía a la condesa, quien le devuelve el gesto. Ellie menciona que nunca había visto a la condesa tan cómoda con alguien. Eira explica que la condesa fue su profesora de etiqueta y gracias a ella logró completar su baile debutante. Esmeralda, por su parte, la elogia diciendo que fue una alumna ejemplar. Entonces, la condesa le pregunta qué la trae a Montegras. Eira, preparada, responde que ha venido a rezar. Explica que su padre lleva más de medio año inconsciente y que este lugar le parecía apropiado para buscar la ayuda de Dios. La condesa le toma la mano con ternura y le dice que si alguna vez se siente sola, se lo diga, que ella le hará compañía. Eira agradece de corazón. Unos días después, Eira reflexiona sobre el cambio de actitud de la condesa. Desde su primer encuentro, Esmeralda ha comenzado a bajar la guardia. Probablemente se ve reflejada en Eira, ambas marcadas por la pérdida y la soledad. Además, Eira recuerda una conversación peculiar. Después de que Ellie se fue, la condesa, como si estuviera tanteando el terreno, le preguntó si había escuchado pasos en el pasillo la noche anterior. Eira, con una sonrisa, lo negó, y Esmeralda le pidió olvidar el comentario. Desde entonces, la condesa no ha salido por las noches, y Eira interpreta esto como una señal de que aún no confía completamente. La vida en Montegras es sencilla. Tras las oraciones matutinas, ayudan a los necesitados, visitan la enfermería y ofrecen palabras de consuelo. Aunque el tratamiento está en manos de los sacerdotes, la presencia de nobles como Eira y Esmeralda causa asombro. No es común que nobles cuiden personalmente de los enfermos. Un día, Eira nota lo deteriorado del entorno, mantas raídas, batas manchadas. Ellie le explica que no hay presupuesto suficiente. Eira propone hacer más batas y reemplazar las mantas, y se ofrece a hacer una nueva donación. Ellie, agradecido, dice que es una bendición de Dios. Eira responde que no necesita retribución, solo que le hagan saber si necesitan algo más. En ese momento, mientras caminan, Eira se detiene al ver que un sacerdote viene del camino que lleva a una cabaña. Se pregunta en silencio, ¿por qué viene de allí? En ese momento el sacerdote saluda a los presentes con un gesto breve, y Eira le devuelve el saludo con cortesía. Buenos días, sacerdote. Ellie, reconociéndolo, le dice, sacerdote Gesgel, ¿estaba en el huerto medicinal? El sacerdote asiente sin decir mucho. Eira, intrigada, pregunta, ¿el huerto medicinal? A lo que Ellie responde explicando que en Montegras cultivan las hierbas que usan con mayor frecuencia, ya que no pueden tratar a todos los pacientes solo con poder divino.
Ese tipo de energía está ligada a la vitalidad del sacerdote, por lo que su uso se reserva para los casos más graves. Las hierbas, en cambio, ayudan a los pacientes que solo necesitan tiempo para recuperarse. Señala algunas, una sirve para sanar heridas, otra para calmar dolores estomacales. Entonces menciona una planta en particular que llama la atención de Ida. Esta debe usarse con precaución. Aunque sirve como ungüento para picaduras de insectos, si se aplica mal puede provocar un coma. Ida, observando con atención, dice, veo que tienen muchas hierbas. ¿Sería posible visitar el huerto? Eli le responde que normalmente solo los sacerdotes encargados pueden entrar, pero si se lo pide al sacerdote Gesgel, tal vez le dé un recorrido. Sin embargo, el sacerdote ya está por marcharse, debo retirarme. Iré a entregar las hierbas a los pacientes, dice mientras se aleja. Eli comenta con una sonrisa que Gesgel es reservado, pero que no es una mala persona y que su fe es firme, pese a su apariencia. Eira, en silencio, queda pensativa. Más tarde, ya entrada la noche, vemos a Eira y a Redor juntos, esperando con paciencia. Han ido todos los días desde que descubrieron la cabaña, pero aún no han visto nada sospechoso. Eira piensa, supongo que hoy tampoco saldrá. Mira a Redor y le pregunta, ¿cree usted que ese hombre sea el sacerdote? River responde con seriedad, no lo descartaría del todo, pero planea irrumpir mientras están en su encuentro secreto. Eso podría complicarlo todo. Eira, decidida, dice, en ese caso, los amenazaré. Les diré que su seguridad está en mis manos. River la mira con curiosidad, ¿no decía usted que tenía una relación especial con la condesa? Eira responde que solo usará ese recurso si la condesa no coopera por las buenas. Primero quiere convencerla con la verdad, pero para eso, necesita que ella regrese a la cabaña. En medio de la espera, Redor, algo sonrojado, le pregunta, a propósito, ¿de verdad tenemos que estar así todo el tiempo? Eira, con naturalidad, responde, ya se lo dije. Si no quiere sentirse incómodo frente a los demás, debe acostumbrarse al contacto físico. En realidad, Eira ha notado algo extraño en sí misma. Desde que empezó a encontrarse con Redor cada noche y a tomar su mano, sus dolores de cabeza han desaparecido. Durante el día vuelven, pero por las noches, cuando están juntos, se disipan. Si pasa mucho tiempo sin ese contacto físico, los dolores regresan con fuerza. Por eso, aunque Redor no pueda quedarse en Montegras por mucho tiempo, Eira siente la necesidad de verlo con frecuencia. River nota su expresión y le pregunta, ¿en qué está pensando? La noto preocupada. Eira desvía el tema y le menciona que se acerca el baile, y le propone aprender un poco de etiqueta. Él repite la palabra como si le costara comprenderla. ¿Etiqueta? Eira le explica que será el protagonista del baile y que estará en el centro de atención de muchos nobles, por lo que sería bueno que se preparara. River agradece la intención, pero rechaza la oferta. No necesito aprender etiqueta. Soy un caballero, después de todo. Sin embargo, Eira sabe que no es suficiente. Aunque Redor es un héroe de guerra, también es el único heredero adoptivo del conde Byron. Durante la guerra contra los monstruos del norte, el conde perdió a todos sus hijos, y su esposa murió de tristeza. En la ceremonia de victoria, adoptó públicamente a Redor, anunciándolo como su sucesor. Pero si quiere evitar ser despreciado por la nobleza, debe deshacerse de su imagen de plebeyo. Eira piensa que Redor tiene todo para triunfar en sociedad. Es apuesto, fuerte, valiente, solo necesita refinar su comportamiento. Le habla del legendario caso de un plebeyo que llegó a ser primer ministro y cuya familia ahora es respetada como los nobles más ilustres, los Cunningham. En la alta sociedad, no hay espadas ni pólvora. El arma más poderosa es la imagen. Solo deseo que nadie lo desprecie, le dice con sinceridad. River, un poco más dispuesto, pregunta, ¿pero cómo voy a aprender en tan poco tiempo? Eira lo manda a callar con una mirada y señala hacia adelante. Ahí está lo que esperábamos, la profesora de etiqueta más distinguida del imperio. Al día siguiente conocemos a Lady Fador, una prestigiosa sastre que ha viajado hasta Montegras por encargo de Eira. Saludos, Milady. Es un honor que nos confíe esta solicitud, dice al llegar. Eira, cordial, le pregunta si tuvo dificultades en el viaje, y Faibe le muestra un boceto del vestido que le encargaron. Además, menciona que también hay un pedido especial para los otros sastres. Eira le explica que desea que fabriquen batas para los pacientes del lugar, y les da instrucciones detalladas. Deben ser ligeras, transpirables y con una tela duradera, capaz de soportar lavados frecuentes. Faibe escucha con atención y luego, curiosa, pregunta, por cierto, usted ordenó 2 vestidos. ¿Piensa usar ambos? Eira responde, no, el otro es para alguien más. Discutamos los detalles más tarde. Faibe asiente, comprensiva. Más adelante, Eira se acerca con firmeza y cortesía. Buenos días, condesa. ¿Podemos hablar a solas un momento? Nos vemos en el próximo video.